Y vamos al último capítulo del libro de los Hechos. Estuve dos miércoles fuera, si no mal recuerdo, y me perdí, pero está el audio, así que lo puedo escuchar. La parte bien interesante que hemos estado viendo, la conclusión del libro, que es el juicio y el viaje de este hombre, de este apóstol, misionero, pastor, rumbo a Roma. Y hemos abarcado estos meses más o menos aproximadamente, algunos consideran como 30 años de la historia de la iglesia. De hecho, es importante conocer este libro porque es como el origen de la iglesia. Y quiero que antes de leer Hechos 28, vamos a Hechos 1, porque ahí está, es bueno como que recordar dónde partimos. Hechos 1. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Hechos 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos llegado al capítulo 28, donde finalmente todas estas cosas que Jesús y que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, el autor de Hechos, se han cumplido. El Evangelio ha llegado a todo el mundo conocido y este hombre va en ruta a un anhelo muy profundo que yo siento que Pablo tenía, que era estar en Roma y poder conocer y visitar la iglesia. Creemos, y la historia probablemente nos muestra de que no fue Pablo el que comenzó, obviamente, ni llevó el Evangelio a Roma. En el día de Pentecostés había gente de todas partes, probablemente de ahí salieron y el Evangelio creció, no solamente con un nombre, con un ministerio, se propagó rápidamente por todas partes. Pero Pablo tenía ese deseo y esa inquietud, y obviamente Dios lo había puesto en su corazón para poder llegar a esta ciudad tan importante. Imagínate, el imperio más importante que ha existido y que en ese momento está gobernando, la capital de este imperio, donde muchas cosas se ven, donde muchas cosas están sucediendo, y Pablo tenía este anhelo, y finalmente pues las cosas se dan. ¿Dónde quedamos en el capítulo 27? En este naufragio que Pablo con la gente tiene, y Dios le salva milagrosamente, Dios interviene, y finalmente todos los que van en el barco, 276 personas, almas, ninguno de ellos se pierde. Y estamos ahí, ¿no? Entonces, si estás en el capítulo 28, hoy no vamos a terminar el capítulo, vamos a dividirlo en dos, vamos a estudiar del verso 1 hasta el verso 16, pero si estás ahí en el capítulo 28, vamos a leer los primeros 6 versículos y vamos a ver lo que dice. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Ayúdanos a ver cómo tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple todas tus promesas, y que el libro de los Hechos es un testimonio de lo que tú dijiste que iba a ocurrir, de que el Evangelio iba a ser predicado en toda la nación. Entonces, ayúdanos esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Fíjate, dice verso 1, estando ya a salvo. Imagínate, ponte en ese momento, en esa escena, ¿no?
de toda la experiencia como traumática, toda la experiencia traumática de enfrentar un naufragio. No sé cuántos de acá han naufragado alguna vez. Nadie, creo. Pero Pablo ya tenía varios naufragios en el cuerpo. De hecho, ves en otras cartas que él menciona eso. Y la situación es extrema, hay mucho, yo creo que en un estado de shock. Pero dice algo interesante, dice en el verso 1 que estando ya a salvo, o sea, a salvo por completo. Finalmente los hombres están como que llegando a la orilla, están como que recuperándose del naufragio, que este barco encalla, se destruye. Y empiezan a suceder esta serie de cosas bastante como interesantes. Dice el verso 1, dice que supimos que la isla se llamaba Malta. Eso me da la impresión y como que me habla de que cuando ellos llegaron a ese lugar realmente no tenían muy claro dónde estaban. Dice, supimos que la isla se llamaba Malta, una desorientación. Y esta fue una tremenda tormenta, el Euroclidón. Es como un mega huracán. Aquí estamos en una zona de huracanes. ¿Te acuerdas del Wilma, que fue uno grandote que nos pegó? Me imagino, me acuerdo de ese momento, el 2005, cuando estábamos en el ojo del huracán. Era como estar en un barco así, mar adentro, en medio de una tormenta. Claro, yo estaba en la casa, todo firme, nada se movía. Pero imagínate ese momento de Pablo, de pasar por eso y enfrentar esa tormenta, esa mega tormenta. Y pensaba un poco en eso, ¿no? Que en nuestra vida, como en la vida de Pablo, a veces vamos a tener que pasar por tormentas. En la Biblia vemos historias interesantes de hombres en tormentas. A veces las tormentas en la Biblia nos aparecen como tormentas de corrección. Y ahí vemos la vida de Jonás. Dios usó una tormenta para corregir su vida y para cambiar la dirección que él estaba llevando. También vemos la historia de Jesús con sus discípulos cuando él pasó por una tormenta con ellos. Y esa es una tormenta como de purificación, de transformación y de crecimiento en su fe. Pero aquí vemos una tormenta que es un poco diferente, que yo le puse, es como una tormenta que te va a redirigir o Dios te va a dirigir a un lugar donde Él te quiere. Y Dios opera de esa manera a veces en nuestra vida. Eso sí, siento que es la manera en que Dios está obrando y está usando esta tormenta en la vida y en el viaje de Pablo para finalmente ponerlo en un lugar donde Él quiere, donde Dios va a poner a Pablo con un propósito. Entonces están llegando a la orilla, están todos a salvo y se enteran de que la isla se llama Malta. Ahora, si ves en las pantallas, ahí está Malta. Ahora dices, ¿dónde está Malta en todo eso? Es el pequeño punto verde que está casi el lado izquierdo de tu pantalla, abajo de la isla que es Sicilia. Es un puntito verde bien pequeñito. Esa es Malta. Está más o menos como a 100 kilómetros al sur de Sicilia, que ya sería como Italia. En ese punto, toda esa línea roja que ves ahí, es todo lo que Pablo ha viajado desde que él fue, ya como que apeló al César. Todo eso él viaja, lo están llevando y va rumbo a Roma. Esta isla es una isla que está ahí en medio del mar Mediterráneo, es una isla pequeña. De hecho, tú puedes buscar o googlear, ahí hay una bahía que se llama la Bahía de San Pablo. De hecho, Pablo está inmersa en la historia de esa isla. Ahí hay una iglesia donde hay una imagen que se edificó en honor a San Pablo. Entonces los malteses, como sería el gentilicio, ellos tienen muy marcado en su historia el apóstol Pablo, porque fue el lugar donde él naufragó. Lo puedes corroborar. Entonces estas cosas no son mitos, no son leyendas, son cosas que sucedieron en un lugar específico, geográfico. Ahora, interesante, están llegando a la orilla y fíjate lo que pasa en el verso 2, dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Entonces los malteses ven, los isleños, ven que está llegando toda esta gente a la orilla, algo raro ha pasado y la primera reacción, y vamos a ver 3 reacciones de la gente. La primera reacción es amabilidad y servicio. Porque fíjate, dice que nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, o sea, a los 276, a causa de la lluvia que caía y del frío. Todo mojado, todo así, pues de un naufragio, obviamente están así con frío y la gente los vio y dice, ¿quiénes eran estos? ¿No son conquistadores?
vamos a hacer una fogata, vamos a darles la bienvenida y vamos a demostrar amabilidad. Y pensaba un poco en eso, que esta gente, al ver esta gente vulnerable que estaba viniendo a la isla, no se aprovecharon de la situación, no se aprovecharon del desastre, sino que mostraron pues amor y amabilidad con esta gente que era desconocida, no se aprovecharon del desastre. Otra vez volviendo a los huracanes aquí en la ciudad, ¿se acuerdan para Vilma? Todos los aprovechamientos y toda la gente lo que hizo sacando pantallas de los supermercados, gente que no tenía necesidad, pero ahí robando, aprovechándose de la situación, del desastre para sacar ventaja personal. Aquí estos hombres, los malteses o los isleños, no se aprovecharon del desastre y decidieron ayudar a Pablo y a toda la gente que venía ahí. Pero fíjate el verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Aquí vemos algo muy, muy interesante, y donde vemos, creo que, reflejado el corazón que tenía Pablo. Imagínate, Pablo viene con todo el estrés de un naufragio. Es un prisionero, pues no político, pero religioso. Y está a la orilla, está llegando, y hay una fogata, y fíjate, o sea, el detalle dice que él comenzó a recoger algunas ramas secas para echarle al fuego. Incluso ahí, en ese pequeño detalle, ves el corazón de siervo de Pablo. Él podía decir, estoy exhausto, finalmente pues soy un prisionero, pues yo no tengo que hacer estas cosas. Pero ves, incluso siendo un prisionero, incluso habiendo pasado el trauma de un naufragio, lo ves ahí como que buscando ramitas y ramitas secas para él contribuir y hacer algo. No le dice, hey muchachos, ¿qué onda? Lucas, ¿no? O sea, ¿por qué no estás ayudando? Lucas va aquí también. Pero ves cómo realmente el servicio y tener un corazón de siervo se manifiesta donde quiera que estemos. Creo que es una lección y algo importante en la vida de Pablo. Ahora aparece la víbora, ¿no? Aparece esta víbora y está echando ahí como que la madera y ¡pum! Vale, que se le prende la víbora de su brazo. Dice algo muy importante, que la víbora estaba huyendo del calor y se le prendió de la mano. La idea es que lo agarró y no lo soltaba. No lo soltaba. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, cuando los naturales, o sea, los isleños estaban mirando, empezaron como que luego a sacar deducciones. La primera reacción de esta gente fue, vamos a ser amables, vamos a demostrar amor, vamos a darle la bienvenida. ¿Y qué quiero mostrarte con esto? ¿Cuán variante es la opinión de la gente? ¿Cuánto puede variar de un momento a otro lo que la gente piensa de ti? Y si tú y yo somos personas que queremos como que agradar a la gente, vamos a tener serios problemas. Porque la opinión de las personas puede variar así, en fracción de segundos, por diferentes cosas que pueden suceder. Nunca te olvides de que la gente siempre nos va a estar mirando. Como creyentes, créeme que nos va a estar mirando. Y de primera, pues son súper buenas ondas, los recibimos, les damos bienvenida, preparamos fuego. Pero este incidente con la víbora, como que cambia un poco la percepción que esta gente tiene de Pablo. Dice que, el verso 4, que cuando lo prendieron, dice, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. La primera reacción fue amabilidad, la segunda es superstición. Superstición. Y busqué la definición de superstición. Superstición, según el diccionario, es esta creencia o práctica resultante de la ignorancia, miedo a lo desconocido, confianza en el azar o una falsa concepción de la casualidad. Lo voy a leer otra vez. Dice que la superstición es esta creencia o práctica resultante de la ignorancia, miedo a lo desconocido, confianza en el azar o una falsa concepción de la casualidad. Fíjate un detalle importante. Dice que cuando Pablo agarra la leña o la madera, dice que la víbora huyó del calor. Entonces, muchos supersticiosos o incluso mucha gente que puede espiritualizar esto, puede decir, ahí está el diablo, hermano.
El diablo está haciendo todo esto. Y nada más dice que la serpiente estaba ahí y que pues porque movió la leña o los palitos, pues pum, se le prendió, obviamente lo agarró. Entonces, a veces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vemos las situaciones. Por un lado, a veces decimos, no, es gente que tenemos que servir, tenemos que amar, pero por un incidente, pum, cambiamos la percepción como esta gente. Y juzgan según la apariencia, juzgan según un mal juicio. Entonces, si nosotros vamos a ser personas que queremos como que la aprobación de la gente, pues la aprobación varía de las personas. Pueden opinar muy bien de ti, pero después pueden opinar muy mal. Y dice, este hombre es homicida. O sea, el mar casi lo mata, no lo mató, pero esta serpiente lo va a matar. La justicia va a llegar a este hombre, porque seguramente algo muy, muy grave hizo y está escapando. Como cristianos también a veces somos así, ¿sabías? A veces juzgamos mal. Está pasando algo y tú dices, seguramente el hermanito algo malo hizo. Por algo Dios está tratando con él. ¿Te acuerdas los amigos de Job? Es un muy buen ejemplo. O sea, el pobre Job estaba pasando así las cosas bien negras y sus amigos, o sea, con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Y empezaron a juzgar y así, no, seguramente hay un pecado oculto, seguramente algo hiciste, Job, o sea, Dios no se equivoca. Y a veces nuestro juicio sobre la espiritualidad o las cosas en la vida de otras personas, realmente damos un mal juicio, un pésimo juicio. O sea, aquí Pablo no era ni un homicida, ni estaba huyendo de la justicia, pero sabes que a veces somos así. Por algo raro, algo que percibimos como extraño y decimos, no, aquí, o sea, queremos encontrar una explicación a algo y damos un mal juicio y metemos a Dios ahí en el saco. Eso no fue algo que solamente pasó o hicieron los amigos de Job. Los discípulos de Jesús hicieron exactamente lo mismo, ¿sabías? Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Verso 1 al 4. Juan 9, verso 1 al 4. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces va Jesús ahí pasando, va con los discípulos y pues había ahí una persona con un mal de nacimiento. Y ellos dijeron, a ver, queremos entender las cosas. Y le dicen, ¿quién pecó? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de él por algún pecado que él cometió, él está así? ¿O es por la culpa de los papás? Todas estas ideas, estos falsos conceptos de esta idea de maldiciones generacionales, que son tan populares en ciertos círculos como que evangélicos y cristianos. Esa era la mentalidad. ¿Te das cuenta que eso no es algo nuevo? Hasta los mismos discípulos de Jesús pensaban, ok, la razón por la cual este hombre está así es seguramente porque hay un pecado. Y él está pagando las consecuencias o de su propio pecado o las consecuencias del pecado de sus padres. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que cosas malas le pasan a gente mala y que a gente buena no le pueden pasar cosas malas. Esa es nuestra manera de razonar. Entonces, si esta persona le está pasando algo malo, significa en automático de que no es bueno, por algo le está pasando lo que le está pasando. Y Jesús le dice, están equivocados, muchachos. Están equivocados. Y Jesús dice Jesús dice el verso 3, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas cosas en tu vida o en mi vida que yo a lo mejor no puedo lograr entender. Hay tragedias que quizás van a pasar,
hay situaciones complicadas que vamos a vivir y no vamos a poder encontrar la explicación a cada una de ellas. No vamos a poder encontrarlas a este lado de la eternidad. Pero no podemos caer en el error de hacer falsas como que conexiones y unir puntos equivocados. Esa era la deducción que estaba haciendo esta gente con Pablo. Ok, vivió un naufragio. Y bueno, o sea, seguramente algo malo hizo, algo está escondiendo. Y la serpiente lo va a alcanzar. ¿Y por qué? Porque hizo algo malo. Pero ¿sabes qué? Creo que la razón por la cual este relato es tan largo, desde el juicio hasta el viaje, es porque Dios nos está mostrando de que Dios cumple todas sus promesas. Dios le dijo a Pablo, hey, así como fuiste testigo mío en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Y es un relato de que finalmente tenemos que entender este concepto, sobre todo en Occidente, que tenemos esta mentalidad de cristianismo fácil, de un cristianismo que es cómodo, que estoy contento en mi metro cuadrado, en que todo tiene que salir a la perfección, que es un cristianismo de color rosa y cosas malas no nos pueden pasar, porque somos hijos de Dios. O sea, ve el juicio, el viaje, todas las cosas que Pablo está pasando. Ve la vida de Jesús y te vas a dar cuenta que cosas malas le pasan a gente buena. Ve la vida de los discípulos y te vas a dar cuenta que cosas malas le pasan a gente buena. Ve la historia de la iglesia y date cuenta que cosas malas le pasan a gente buena. Ahora, ese término o definición de buena, ¿quién lo establece? Y digo, si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ¿según quién? ¿Según tu estándar? ¿Según mi estándar? ¿O según el estándar de Cristo? Entonces, ellos emiten un pésimo juicio. Pero esa es la tendencia que tenemos. No somos diferentes a estos hombres isleños, no somos diferentes a los discípulos, no somos diferentes a los amigos de Job. Atribuimos y enseguida algo espiritual detrás, que es la razón por la cual te está yendo mal. Y si pensamos así, desconocemos realmente la soberanía y la bondad de Dios. No comprendemos. Entonces ellos emitieron un mal juicio. Pobre Pablo, ¿no? ¿Qué culpa tiene él, no? O sea, el menos culpable pues es el que todos están como que apuntando, ¿no? Seguramente él tiene algo, ¿no? El hermano está salado. Está como la nubecita y solo arriba de él, solo le pasan cosas malas. Verso 5 dice, pero él sacudiendo la víbora, ningún daño padeció. O sea, no se quejó, no así como que llegó a su punto de frustración. Bueno, Señor, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué me pasa todo a mí? O sea, ahora el naufragio, ahora esta víbora, ¿qué tienes conmigo? ¿No? ¿No ves esa actitud de quejumbre, de pesar, de resentimiento? Nada más, ¡pum!, la sacudió. La sacudió y dice, ningún daño padeció. O sea, Jesús lo protegió, ¿ves? Dios lo protegió. De hecho, si te fijas más abajo, la gente esperaba que él se muriera. Eso significa que los isleños, los locales, sabían qué tipo de víbora era. Era capaz de matar a un hombre. Estaban esperando que Pablo muriese. Pero Dios lo guardó. Dios protegió la vida de Pablo. Yo me imagino a Pablo, ¿no? O sea, pues ya, si ya naufragé, ¿qué más puede pasar? O sea, pues que me pique una víbora, ya lo he vivido todo, ¿no? Ya, ¿qué me puede pasar? Ya va confiado, creo. Cuando has visto la fidelidad de Dios y cuando has visto su bondad y cómo Él tiene cuidado de ti, podemos enfrentar el día de mañana de una manera diferente. No significa que necesariamente nunca más vamos a temer, pero no es necesario temer, ¿ves? ¿Por qué? Porque hemos visto la fidelidad de Dios en el pasado, que Él nos ha sostenido. Y Dios no cambia, es inmutable. Entonces, pum, lo sacude y verso 6 dice, estaban ellos esperando que Él se hinchase o cayese muerto. De repente más habían esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Otra vez. Tercera reacción. Ahora lo idolatran. Es San Pablo ahora, ¿no?
¿Te das cuenta lo volátil que es la opinión de la gente? En un par de minutos son buena onda con él, después no, ese hombre está maldito. No, ahora es un Dios. Así, pum, una montaña rusa. Y a veces así va a ser la opinión de la gente contigo o conmigo. Y si somos personas que nos importa demasiado lo que los demás tienen que decir, vamos a sufrir innecesariamente. La opinión que nos debe de interesar es la opinión que Dios nos da, lo que Dios dice de nosotros. No es que no escuchamos a las demás personas, no estoy diciendo eso. Pero finalmente mi identidad, tu seguridad, tu confianza, mi confianza, está puesta en lo que Dios ha dicho de nosotros. En que eres amado, estás apartado, fuiste elegido, fuiste perdonado. Y eso debe de darnos confianza, no por quienes somos, sino por lo que Dios opina de nosotros. Hoy vivimos en un mundo donde tratamos de encontrar dónde encajar. Entonces queremos como que encajar en un lugar y buscamos la aprobación de las personas. La gente joven busca la aprobación haciendo cosas, los adultos buscamos la aprobación haciendo otras cosas. Todos queremos encajar en un lugar. Y a veces cedemos y hacemos cosas que no debemos o que no queremos, nada más por sentirnos aceptados y amados. Pero cuando conocemos a Dios y conocemos la obra que Jesús ha hecho por nosotros, te das cuenta de que no hay absolutamente nada que tú tengas que hacer para ser aceptado. Nada más poner tu confianza en Jesús. Tú y yo somos aceptados por el Padre, por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Por eso somos aceptados. Y por eso podemos vivir de una manera diferente. Porque el pecado y el poder del pecado en nuestra vida fue quebrantado. La culpabilidad Dios la quitó de nuestra vida. Y ahora puedes saber de que tienes el favor de Dios porque te has arrepentido y has puesto tu confianza en Jesús. Pero si quieres ser una persona que nada más está dependiendo y su felicidad y su confianza depende de la opinión de los demás, aquí hay un buen ejemplo de que los demás van a cambiar así. Un día eres el mejor, otro día vas a ser el peor. Así funciona el hombre, así funcionamos nosotros. Dios no funciona así. No te dice hoy eres el mejor, mañana eres el peor. Es hoy eres amado, mañana también lo vas a hacer. Porque Dios no cambia. Fíjate el verso 7 al verso 10. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué probabilidades matemáticas había de que Pablo justo en aquel lugar viviese el hombre principal de la isla? Por casualidad, pues nos topamos con este hombre que tenía una propiedad por ahí y resulta que era el principal de la isla. O sea, eso quiere decir de que este hombre era el representante romano, la autoridad romana en la isla de Malta. ¿Dices, eso es casualidad? Claro que no. Por eso esta es una tormenta que fue dirigida por Dios. Pablo no iba para Malta, pero Dios cambió los planes. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante entender. Dios a veces nos muestra dónde nos quiere llevar, pero no te va a mostrar todas las paradas para llegar ahí. No te las va a mostrar todas. Y Pablo a lo mejor no consideraba, nadie había considerado esta parada acá, pero Dios sí. Había una familia, había una isla, había gente que necesitaba que el ministerio y el evangelio de Jesús estuviese presente en ese lugar. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal, Publio. Es interesante. Pablo, se muestra súper buena onda, dice que nos recibió y hospedó
Después sabemos que estuvo 3 meses. O sea, imagínate hospedar y recibir, de alguna otra manera, mover tus influencias para darle comida a 276 personas. ¿No? Pero algo interesante, este hombre Publio tenía a su papá. Estaba gravemente enfermo. Dice que estaba en cama, verso 8, enfermo de fiebre. La idea en el original es con constantes fiebres. Y dice que aparte tenía disentería. La disentería actualmente es una infección severa, como gastroenteritis. Es algo en el intestino, muy, muy grave. Pero muchos historiadores consideran de que esta disentería que aquí menciona Lucas, acuérdate, Lucas es un doctor, siempre fijándose en esos detalles de enfermos y cosas. Pero muchos creen que esta enfermedad, esta fiebre y disentería es lo que se conocía como la fiebre de Malta, que era una enfermedad que fue muy común en el mundo antiguo, que era provocada por una bacteria que venía en la leche de cabras. Y que cuando tú tomabas eso y estaba contaminada, las fiebres podían durar 4 meses. Hay registros de que incluso personas duraron 2 años así con periodos de fiebre continua. Y que era una enfermedad tan grave e incurable que pues era mortal. Mucha gente moría de esto. Y este hombre, el padre de Publio, está enfermo de esto. Y dice, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Es importante esto, porque en este grupo, en diferentes partes se menciona Lucas, que es el autor, él se incluye en este naufragio, él va en este naufragio. ¿Quién era Lucas? Lucas era un doctor. Por eso tiene esa observación y ese como que diagnóstico preciso. Pero Pablo no usa de la sabiduría o de la habilidad que tenía Lucas. Por alguna razón, movido por Dios, dice Pablo, vamos a orar por este hombre. Y como en muchas otras ocasiones en el libro de los Hechos, pues Dios hizo milagros. Y este hombre, el padre de Publio, fue sanado sobrenaturalmente. Ahora, ¿tiene que ser siempre así? Pues no. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando la carta a Timoteo? En la primera carta, al final, el último capítulo, Pablo le dice a Timoteo, hey, toma vino mezclado con agua para tus infecciones estomacales. O sea, la salud y la medicina no están peleadas con la fe. Los doctores son útiles y Dios los usa. Pues Lucas es uno. Pero ¿cuándo usar uno, cuándo usar otro? Yo creo que cuando uno está enfermo siempre es bueno orar. A veces la oración es el último recurso. Creo que la oración debe ser el primero. Pero eso no descarta que podamos recurrir a un médico tampoco. Ahora, una de las señales de los apóstoles era eso, que tenían el don para hacer sanidades y milagros. Y eso era la manera en que la Biblia y que Dios estaba respaldando la autoridad de estos hombres. Acuérdate, estos hombres son hombres que fueron elegidos por Jesús y eran hombres que lo que ellos estaban escribiendo, lo que habían escrito, lo que iban a escribir, iba a tener el mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento. Entonces, la manifestación de dones y sanidades sobrenaturales no fue algo de cada día en el libro de los Hechos. Eran cosas extraordinarias, o sea, fuera de lo común, que no ocurrían siempre, pero ocurrieron como una manera de respaldo, de validar de parte de Dios en la vida de estos hombres. ¿Dios puede hacer milagros hoy en día? Creo que sí. Dios no hace milagros por todos, pero Dios es capaz. No siempre los hace, como no siempre los hizo en el libro de los Hechos tampoco. Pero en esta ocasión, Dios en su soberanía y en lo que Él ve, mueve a Pablo a decir, vamos a orar por este hombre. Y este hombre fue sanado por Dios a través de Pablo. Y pues, imagínate, pues el chisme, ¿no? Pues ahí hay alguien que puede sanar. Imagínate, todos los enfermos de la isla empezaron a ir a la casa de Publio para que Pablo orase por él, por ellos. Y muchos fueron sanados. Ahora, quería detenerme un poco en eso. Pablo, cuando sale de su juicio después de apelar al César, él no tenía la menor idea de que él iba a parar acá. ¿Ves? Pasó una mega tormenta. Cuando tú estás en una tormenta,
Tú no decides para dónde te lleva la tormenta. Es algo tan grande que estás básicamente a merced de dónde te lleva el viento. Y van a haber cosas así en nuestra vida, debes de saberlo, que son más grandes de tus fuerzas, más grandes que tus capacidades, de tus influencias. Y son cosas que Dios va a usar para ponerte no donde tú quieres estar necesariamente, sino donde Él te quiere usar. Había en esta isla un grupo de personas que necesitaba que se les modelara el Evangelio de Jesús. Lucas no nos menciona de la predicación de Pablo, pero conociendo a Pablo me cuesta mucho creer de que él no haya compartido el Evangelio, conociendo cómo era Pablo. Pero Dios usó una tormenta para poner a Pablo donde Dios quería. ¿Ves? Y a veces cuando vienen esas tormentas en nuestra vida nos estamos preguntando, ¿pero por qué me está pasando esto? Y empezamos a pelear con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Yo no merezco esto, no es justo que me pase esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca ves a Pablo así, haciendo eso. De hecho, ves a Pablo sirviendo, a pesar de lo que acaba de pasar. Lo ves sirviendo, recogiendo palitos. Lo ves orando por las personas. Lo ves con gozo, no un hombre amargado. Pero Dios usó esta tormenta para ponerlo y para ponerlo en Malta. Porque Dios lo quería en Malta. A veces cuando estás en medio de una tormenta dices, ay no, pobre de mí, y todo se trata de mí, estoy pensando solamente en mí. Pero cuando tenemos esa mentalidad de enfocarnos únicamente en nosotros, nos perdemos la oportunidad que Dios nos da de ver a la gente que está a nuestro alrededor. Algo que tenemos que entender muy claramente, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Jesús y de los demás. De Jesús y los demás. A veces por estar tan enfocados en nosotros mismos, aún en medio de una tormenta, eso nos impide ver a nuestro alrededor y ver que Dios a lo mejor está usando esa tormenta para ponerte al lado de una persona que necesita oír. A lo mejor hay alguien que necesita escuchar, hay alguien que necesita ver cómo se ve el Evangelio, cómo se ve la fe en su vida, a través de tu vida. ¿Ves? Publio, el padre de Publio, esta gente en la isla necesitaban ver qué significa ser un cristiano. Necesitaban ver qué significa modelar el Evangelio de Jesús. Y Dios movió una tormenta y puso a Pablo en este lugar. Porque era necesario que esa gente viese, ¿ves? Yo no sé en qué situación puedas estar hoy. Y tenemos que hacer una diferencia. Pablo no está huyendo de Dios. Esto no es corrección. Hay tormentas en nuestra vida que son por nuestra desobediencia, como la de Jonás. Esta no es una tormenta por desobediencia. Esta es una tormenta porque Dios está dirigiendo los pasos de Pablo. Pablo es un hombre que tiene su voluntad rendida a Cristo. Rendida. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, tenemos que estar dispuestos a que Él nos guíe y nos dirija a donde Él nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. La vida de Pablo ya no le pertenecía a él. Ahora, a veces estás así como en una tormenta y solo estás pensando en, quiero sobrevivir esto. Y dices, aquí voy a morir. Apenas respiras, ¿no? Necesitas oxígeno. Y estás así, o sea, aquí quedo, aquí muero. Y no, a veces no vas a morir ahí. Tienes que abrir los ojos y ver la gente que está a tu alrededor. Necesitas abrir los ojos. Dios usa incluso estas cosas con planes eternos. Esta gente necesitaba ver qué significa el Evangelio. Y seguramente hay gente en tu vida que te está mirando o que nos está mirando y que va a ver cómo vamos a reaccionar cuando vivimos un naufragio. Que va a ver cómo vamos a reaccionar cuando estamos en medio de una tormenta. Que va a ver cómo vamos a reaccionar cuando nos muerde una víbora. Y están mirando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Fíjate el verso 11. Dice, pasados 3 meses, o sea, se quedaron ahí 3 meses parados. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina
que había invernado en la isla. O sea, chécate, estaba parada. De hecho, era una pésima época para navegar. Por eso naufragaron, ¿no? Entonces, pasaron los 3 meses, hubo mejor clima, ahora podemos salir. Dice el verso 11, la cual tenía por enseña, o sea, como por emblema, a Castor y a Pólux. ¿Quién son estos Castor y Pólux? Son de la mitología greco-romana y es el patrono de los navegantes. O sea, era como una buena suerte para los marinos porque pues era como el que los cuidaba supuestamente, ¿no? Dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa es la capital de Sicilia. Acuérdate, Malta está abajito, 10 o 60 millas abajo de Sicilia, Italia, y navegaron hacia Siracusa, que es la capital de Sicilia, pararon allí 3 días. Verso 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, no a Monterrey, sino a Regio. Dice, ¿y qué es Regio? Es el puerto de Nápoles. Es el puerto de Nápoles. No de Nápoles, pero es abajo en las botas. Ya ves que Italia es como una bota. Es el primer puerto que está ya parte del continente. Dice que llegaron ahí. Dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Ese sí es el puerto de Nápoles. Y ese es el último punto donde ellos llegan navegando por mar. Desde este lugar hasta Roma es una supercarretera que construyeron los romanos, donde ellos van viajando por tierra. Algo importante, en el verso 14 habla de estos hermanos que hay ahí. Y ¿sabes qué? Esta es la tercera cosa que creo que es muy importante, que es el compañerismo. O sea, Pablo viene de enfrentar un juicio injusto, viene de vivir un naufragio. Y como vamos a ver al final, cuando él llega a Roma, los hermanos y el compañerismo con los hermanos es lo que marca la diferencia en su vida. Dice los hermanos. Y es padre cuando vas a otro lugar, a otra ciudad, y te das cuenta de que Jesús también tiene iglesia ahí, y también hay hermanos en la fe ahí. Y que a pesar de que quizás puedan ser diferentes denominaciones y todo el rollo, hay hermanos, hay gente que Jesús ha salvado. Y te das cuenta de que somos parte de algo mucho más grande que estas 4 paredes. Que Jesús y el Evangelio ha crecido, se ha expandido. En 30 años hay creyentes por todas partes, a pesar de la persecución, de la oposición. Yo creo que eso anima a Pablo, ¿no? Los hermanos, también hay hermanos acá. Y dice, verso 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquí hay 2 lugares que se mencionan, dice en el verso 15, el foro de Apio era como un poblado 70 kilómetros antes de Roma. Después el otro que menciona, las 3 tabernas, es otro poblado como 15 kilómetros antes de la ciudad. No sabemos cómo fue que los cristianos de Roma se enteraron de que ya Pablo venía en camino y lo salen como que a encontrar, lo salen a recibir. Pero fíjate la reacción de este hombre, de Pablo. Dice el verso 15, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué asombroso es eso. Después de todo lo que ha vivido Pablo, de todo lo que ha experimentado, dice que lo primero que él ve es, da gracias. Da gracias. O sea, otra vez él podría haber empezado a quejarse. ¿Por qué me pasa a mí? O sea, ¿qué onda con ustedes? Yo tengo que sufrir todo. No sé, tener una actitud pésima. Pero dice que al verlos, Pablo dio gracias a Dios. Dices, ¿cómo un hombre que ha pasado todo lo que ha pasado puede tener un corazón agradecido? Y créeme que fue un hombre que sufrió y padeció. Dices,
este hombre o está loco o tiene algo que yo no tengo. ¿Y sabes qué? Eso se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús no... O estar bien con Jesús, estar bien con Dios a través de Jesús, no nos va a exentar de sufrir, de padecer. O sea, Jesús no es como que el antídoto para el no sufrimiento. El Evangelio no es el antídoto para el no sufrimiento, para el no padecer. No existe tal cosa como ven a Jesús y todos tus problemas se van a terminar. No es cierto. Pero cuando tenemos a Jesús, enfrentamos las dificultades muy diferente, muy diferente. Ves que Jesús hace algo en el corazón. Pablo, seguramente su cuerpo estaba lleno de cicatrices, de marcas del dolor, del sufrimiento. Pero tenía un corazón que había sido transformado por la gracia del Evangelio y por la gracia de Cristo. Y al verlos, sale lo que finalmente hay en lo más profundo de su corazón: gratitud. Generalmente cuando tú y yo somos presionados, cuando pasamos por pruebas, lo que sale es ¡pum!, una queja, una murmuración, una reacción de ira cuando somos apretados. C.S. Lewis decía que los cristianos somos como una bolsa de té. No sabemos de qué estamos hechos hasta que se nos pone sobre agua caliente. Este hombre fue puesto sobre agua caliente y lo que sale de su corazón es gratitud a Dios. ¿Te das cuenta que esto no se puede inventar, no se puede falsificar? Dice que dio gracias y cobró aliento. Eso me llama mucho la atención, que Pablo cobró aliento simplemente al verlos. Pablo no conocía a estos cristianos. Esta es la primera vez que Pablo está llegando a Roma. Pablo años antes ya escribió la carta a los romanos, sí. Pero Pablo todavía no conoce a estos hermanos, simplemente con verlos. Dice que él cobró aliento. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene el compañerismo cristiano? El vivir, el convivir, el congregarte, el tener relaciones con gente de la fe. A veces no necesitamos decirnos nada. Aquí no llegaron los hermanos, hermano Pablo, déjame darte tu consejo, déjame orar por ti. No. Dice que simplemente al verlos, dice que él dio gracias y cobró aliento. A veces es que el hermano no oró por mí, por eso ando desanimado. O el hermano no me quiso dar un consejo, por eso Pablo dice que simplemente con verlos fue suficiente para él. Cobró aliento, agarró fuerza, agarró aire. Fue como un tanque de oxígeno para su vida. ¿Sabes qué? El compañerismo es no negociable. Si tú vives aislado de la iglesia, eres presa fácil de caer. No puedes andar desconectado de una iglesia, no puedes andar brincando de aquí para allá. No puedes, no debes. El estar con los hermanos, el compañerismo cristiano, es un pilar fundamental de la iglesia. Ves en Hechos 2:42 que ellos perseveraban todos juntos. Estaban todos juntos unánimes. Entonces Pablo dice que los ve, cobró aliento. Entonces, piensa eso. Cuando tengas la tentación o pienses, no es importante ir y ver a mis hermanos, piensa en lo que eso significó para Pablo. El no estar conectado con una iglesia local, el no estar conectado con más hermanos en la fe puede marcar la gran diferencia en tu vida. Fue la gran diferencia en un hombre que viene exhausto, que quizás viene así como choqueado por la tormenta, pero hizo la gran diferencia en su vida y creo que él también la puede hacer en la tuya. Lo segundo dice, cuando llegamos a Roma, finalmente llegaron a Roma. Llegaron a Roma. Pablo pensó que él iba a llegar como un misionero, llegó como un prisionero, pero llegó. Eso te demuestra de que a veces nuestros planes y nuestras expectativas no son y no van a ser tal cual las imaginamos.
Pero aquí Dios llevó a Pablo y lo puso donde él lo quería poner, que era en Roma. ¿Y qué les escribe años antes? Mira, vamos a Romanos capítulo 1. Fíjate lo que Pablo le dice ahí a los romanos que nunca había visto y que ahora en Hechos está viendo por primera vez. Romanos 1, verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. No fue tan próspero el viaje, pero fue la voluntad de Dios. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La razón por la cual Pablo quería ir a Roma no era a pasear, no era hacer un viaje de turismo. Pablo quería ir y ver a estos hermanos que estaban ahí, conocer cómo llegó el evangelio, poder animarles, exhortarlos, edificarlos. Ya les había mandado una carta, quizás el libro, la carta más importante de la Biblia, el libro a los romanos, pero no les conocía, y cuando les ve por primera vez es entendible la reacción de él, de decir: wow, por fin estoy acá, este anhelo, esto que Dios puso en mi corazón, que Él me iba a traer hasta acá. Puedo ver la fidelidad de Dios, la bondad, que Dios cumple todas sus promesas y cumple cada una de las cosas que Él nos promete. Dios le había dado la certeza y la seguridad a Pablo de que él iba a llegar a Roma, mas no le dijo cómo. No le dijo cómo. ¿Cuál era la razón y el propósito con el cual Pablo tenía que estar en Roma? Jesús le dijo: porque te es necesario testificar de mí. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi amigo? De eso se trata. De eso se trata el libro de los Hechos. Leímos Hechos 1:8, dice: van a recibir poder para hacer ¿qué? Testigos de Jesús hasta lo último. Tu vida es un testimonio, mi vida es un testimonio. Tu vida y mi vida es un testimonio de Jesús en esta ciudad de Cancún. Tú fuiste enviado, fuiste capacitado, fuiste salvado. Dios te ha dado a su Espíritu para que tú puedas ser testimonio de Jesús en esta ciudad. No hay ningún ambiente, no hay ninguna ciudad tan peligrosa o tan insegura o un lugar tan malo en el cual tú no puedas ser un testigo de Jesús. ¿Por qué? No por quien tú eres, no por la inteligencia que tengas, sino porque tienes al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Y llegó a Roma. Pablo llegó a Roma como un prisionero, pero usó esa oportunidad para eso, para ser un testigo y para dar testimonio de Jesús. Pablo llegó a Malta por una tormenta. ¿Qué vemos acá? Que los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. No importa quién se oponga, no importa. Los planes de Dios se van a cumplir. Él va a cumplir cada una de sus promesas. Y sabes que esto es lo asombroso. Él quiere que tú seas parte también de eso. La responsabilidad y el llamado a ser un testigo de Jesús es un llamado a cada creyente. Tú estás en ese trabajo, en esa escuela, en ese vecindario, en esa, lo que sea. Ahí puedes ser un testigo de Jesús. Tienes la Biblia, tienes al Espíritu Santo, es todo lo que necesitas. Absolutamente todo lo que necesitas. Ves que a pesar de la posición de los religiosos, a pesar del clima, a pesar de lo que sea, Pablo llegó a Roma. Dios es confiable. Él no cambia. Él va a hacer que su plan se ejecute y se cumpla. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quieres ser parte del plan de redención de Dios? De eso se trata la Biblia. El plan de redención de Dios del hombre, del rescate del hombre a través de Jesucristo. Vale la pena. Seguir a Jesús vale la pena lo que sea.
vale la pena. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Estás en medio ahora a lo mejor de una tormenta, dices, yo no me merezco esto, no sé de dónde salió. Pues abre tus ojos, ábrelos. A lo mejor es por alguien que Jesús quiere ponerte. Hay alguien que te está mirando, hay alguien que necesita oír de Jesús. No te enfoques en ti mismo. No, ¿por qué me está pasando esto? No. Es mira a tu alrededor y mira que hay personas que necesitan ver y oír de Jesús.